Bienvenido a nuestro tercer video en donde estamos explorando algunas dinámicas acerca del funcionamiento de nuestro cerebro y por ende de nuestra mente. En esta oportunidad vamos a compartir acerca de la neocorteza y la neuroplasticidad. Como te comentaba en videos anteriores, la neocorteza es evolutivamente la última adquisición, digámoslo así, de nuestro cerebro. Es lo que realmente nos define como seres humanos. Dentro de la neocorteza se encuentra un área particularmente importante que está ubicada justo acá encima de nuestros ojos y me refiero a la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la responsable de nuestro pensamiento lógico, de la razón, de la creatividad, de la empatía, entre muchas otras cualidades humanas. Es la parte de nuestro cerebro que nos permite pensar acerca de cómo pensamos, es decir, acerca de la autoconciencia. Es la parte de la mente que nos permite ser conscientes de lo inconsciente, es decir, echar mano y tomar el control de nuestros procesos mentales. Ese 5% de control consciente de nuestra mente es direccionado por la corteza prefrontal y es la que nos da la capacidad como seres humanos de reflexionar y de monitorear nuestros pensamientos, así como del uso consciente de nuestro enfoque. Recuerden que hablábamos de SARA en el video pasado, nuestro sistema de activación reticular ascendente, pues el ejercicio que emprendimos en ese momento es precisamente para, a través del uso de nuestra corteza prefrontal, es decir, haciéndolo de manera consciente, tomar el poder de nuestro enfoque y lograr así alinear cada una de las funciones de nuestro cerebro, instinto, emoción y racionalidad hacia nuestros mejores objetivos y hacia el logro inteligente, digamos así, de nuestras metas. Ya no simplemente de forma reactiva o de forma instintiva, ya no percibiéndonos como un ente hecho para sobrevivir simplemente, sino también como un ente hecho y con la capacidad para trascender. La corteza prefrontal es la parte del cerebro que nos hace más humanos y la que nos permite ser los directores de nuestra propia película, ser los dueños de nuestra propia mente, ya no dependientes de esos procesos automáticos, instintivos, inconscientes, de supervivencia que están tan arraigados en nuestro cerebro, sino con la capacidad mental de ser yo quien decide hacia dónde me enfoco, en qué pienso y qué imagino. Hablando de nuestra neocorteza, es importante conversar un poco acerca del proceso sináptico, el proceso, digamos, más básico que constituye nuestro pensamiento. La sinapsis no es más que la conexión entre dos neuronas. Las neuronas son las células nerviosas que están en nuestro cerebro. Les comentaba que tenemos entre 85.000 y 100.000 millones de neuronas en nuestra mente. Y cada una de ellas podía ser incluso hasta 50.000 conexiones con otras neuronas. Pues estas conexiones es precisamente a lo que llamamos sinapsis. El proceso de sinapsis es un proceso súper complejo que consiste en la conexión. Imagínense que cada neurona es vecina de otra neurona y cuando logramos una conexión a través de la sinapsis se da transferencia de información entre esa neurona y la otra. ¿Cómo se da? A través de un proceso químico que es bastante complejo, pero lo importante aquí es entender que a medida que logramos conexiones sinápticas en nuevas regiones de nuestro cerebro, estamos enseñándole nuevos trayectos, nuevos caminos a nuestra mente. Si seguimos pensando de la misma manera en que lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy, vamos evidentemente a obtener los mismos resultados. ¿De qué se trata tomar el control de tu mente? En hacer nuevas sinapsis, nuevos caminos neuronales con ejercicios como los que por ejemplo ya hemos visto y lo que vamos a seguir compartiendo a lo largo de este curso, ejercicios que utilizan la imaginación de una forma distinta, que utilizan el enfoque, el poder de nuestra creatividad, el poder de los centros más nuevos de nuestro cerebro, el poder de nuestra mente consciente a nuestro favor.
no dejándoselo al piloto automático. Esto implica crear nuevas conexiones sinápticas y por tanto nuevos hábitos y lo que llamamos nuevos anclajes, nuevas relaciones. Cuando nosotros logramos una conexión nueva con otra neurona, se abre literalmente un nuevo camino neuronal que a través de la repetición se convierte en un nuevo hábito. Y una vez que el hábito es creado, es un proceso que se da ya de forma automática. Por eso lo importante, la disciplina y la repetición en los ejercicios que hemos estado compartiendo. Y esa es una recomendación. Cada ejercicio, tanto en este módulo sobre el cerebro como los que vean adelante relacionados a la programación neurolingüística, debemos sostenerlos en el tiempo y repetirlos. Aprendemos como seres humanos a través de dos procesos: la repetición y la intensidad. La intensidad es la carga emocional. En la medida en que repitamos los ejercicios de manera sistemática, de manera disciplinada y sostenida en el tiempo, y además añadiendo imaginación, añadiendo carga emocional, vamos a crear nuevos surcos neuronales a través de la sinapsis y muy pronto serán nuevos hábitos positivos que andarán por sí solos. Esta es la forma de colocar a ese piloto automático, ese taxista, a trabajar a nuestro favor para llegar al objetivo que nosotros queremos y no al objetivo de supervivencia, al objetivo desde el temor, desde evitar, sino a un objetivo proactivo y conscientemente diseñado y decidido por nosotros mismos. Ya teniendo claro en rasgos generales en qué consiste la sinapsis, la conexión neuronal, hay un concepto muy importante y es uno de los conceptos más nuevos que hoy se maneja en las neurociencias acerca de nuestro cerebro, y es la neuroplasticidad. Se pensaba anteriormente que nacíamos con un cerebro y que una vez que teníamos la configuración determinada ya era inmutable, quedaba de esa forma. Los estudios han demostrado, y uno de los pioneros es el Dr. B.S. Ramachandran, que nuestro cerebro tiene la capacidad plástica, flexible, para lograr nuevas rutas neuronales, para reinventarse cada día. La corteza prefrontal está en pleno desarrollo y a través del pensamiento y la direccionalidad, la dirección de nuestras emociones y el poder de nuestro enfoque, podemos literalmente darle una nueva forma a la arquitectura de nuestro cerebro, a la arquitectura de nuestra neurología. ¿Cómo? Creando nuevas sinapsis y nuevas rutas neuronales, es decir, nuevos hábitos. Consiste pues en utilizar el 2% apropiado de nuestra mente, ese 2% que está bajo nuestro control. La teoría de la neuroplasticidad nació con Donald Hebb en 1970. ¿Y en qué consiste y cuál es más o menos la dinámica? Siguiendo con la metáfora de la lámina anterior, cuando dos neuronas vecinas comienzan a hablarse, al principio esa conexión es mucho más lenta y tiene mayor dificultad. A medida que hacemos la misma conexión una y otra vez, las neuronas se vuelven, digamos que más amigas. Ya las vecinas se conocen, son amigas, y esa conexión, esa dinámica sináptica se da de una manera mucho más rápida y más poderosa, creando nuevamente un surco neuronal, es decir, creando nueva estructura para nuestro pensamiento, nueva estructura para nuestra mente. En esencia, el mensaje que nos da el descubrimiento de la neuroplasticidad es que no estamos condenados a permanecer con el cerebro con el que nacimos, con las creencias que tenemos, con los pensamientos a los que estamos habituados. Tenemos la capacidad, gracias a nuestra corteza prefrontal, de literalmente reestructurar nuestro cerebro y diseñarlo de una manera que se convierta precisamente en nuestro principal aliado y no en nuestro principal detractor. No digamos yo soy así, yo nací así, yo aprendí así, así me lo dijeron. La neuroplasticidad nos entrega ese mensaje, que tenemos la capacidad para modificar,
todas esas estructuras y esos procesos mentales que simplemente no nos estén funcionando. Tenemos pues la capacidad de aprender, pero también de desaprender para reaprender y configurar nuestro cerebro de una forma más poderosa. Continuando con este funcionamiento de nuestra mente hasta el día de hoy de forma automática, tenemos que nuestro cerebro es una maquinaria que nunca para. Tenemos lo que podríamos llamar un sistema reactivo de supervivencia, que ya lo hemos revisado, constituido principalmente por nuestro cerebro reptil y por nuestro sistema límbico, que simplemente reacciona al entorno, reacciona de forma emocional, de forma emotiva y de forma automática e inconsciente. Pero también sabemos que tenemos la corteza prefrontal, que nos da la capacidad para conscientemente tomar el control de estos procesos. La idea es que en la medida en que restamos fuerza a las reacciones límbicas y tomamos el enfoque a través del pensamiento consciente, con los ejercicios que hemos estado viendo a lo largo de este curso, vamos adquiriendo cada vez mayor control y mayor capacidad. En la medida en que conscientemente tomamos el control, estos sistemas reactivos de supervivencia se van apagando. Recuerden que solamente podemos utilizar en simultáneo el 2% de nuestra mente, y en la medida en que ese 2% está invertido, implícito en los procesos conscientes de nuestra corteza prefrontal, pues vamos tomando el control y le vamos restando fuerza a ese piloto automático que hasta el día de hoy venía dirigiendo nuestra mente, nuestras capacidades y por ende nuestra conducta y los resultados que obtenemos. En esta máquina que nunca se detiene, se calcula que cada día tenemos aproximadamente 70.000 pensamientos, y también se calcula que de esos 70.000 pensamientos, el 80% son pensamientos recurrentes, es decir, pensamientos que tuvimos ayer y los mismos que tuvimos anteayer y los mismos que tuvimos el día anterior. El 80% de estos pensamientos podrían llegar a pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque nuestra mente, como ya saben, funciona desde la supervivencia y se encarga de llenarnos permanentemente de advertencias. Advertencias que normalmente nos llenan de temor y nos limitan. Afortunadamente, el 95% de todas las cosas que nos imaginamos, cosas a veces catastróficas, terminan no ocurriendo. Es decir, que tenemos una máquina muy poderosa, pero trabajando de una forma probablemente inadecuada, llenándonos de preocupaciones, llenándonos de recuerdos de cosas que ya ocurrieron y no podemos modificar, pues están fuera de nuestro control, o llenándonos y utilizando esa maravillosa creatividad para construir películas de terror. Lo único que tenemos realmente bajo control es el presente, y podemos utilizar, como ya lo hemos venido haciendo, algunas estrategias para trabajar con la imaginación y con los recuerdos acerca del pasado y tornarlos en nuestro favor. Pero la realidad es que los pensamientos generan carga emocional, y la carga emocional termina moviéndonos a actuar de una forma determinada. Es decir, que hay una secuencia que se da en nuestra mente. Pienso, siento y luego actúo. Es por eso que debemos monitorear y comenzar a tomar el control consciente de estos 70.000 pensamientos que tenemos por día. La pregunta aquí es, ¿cuál es la calidad de estos pensamientos que son recurrentes en tu mente? Que son los mismos pensamientos probablemente de ayer y los mismos pensamientos del día anterior, y que has venido arrastrando por años. ¿En qué te contribuye cada uno de esos pensamientos? ¿Son pensamientos que te motivan? ¿Son pensamientos positivos que se enfocan en tus recursos y en las cualidades que tienes? ¿O por el contrario, son pensamientos negativos, catastróficos, que te limitan, te paralizan y te llenan de temor? El llamado es, a través de todas tus capacidades conscientes, comenzar a tomar el control de cada uno de esos pensamientos. Podría sonar difícil, pero ya vamos a ver una técnica que nos ayuda a ir cambiando de forma agrupada cada uno de estos 70.000 pensamientos. Hay un elemento que es bien importante dentro de este proceso que nunca para, y es el diálogo interno. Es la naturaleza de las historias que permanentemente nos estamos contando. ¿Cómo te habla tu mente? ¿Cuál es la naturaleza de esos consejos o de esas advertencias? ¿Cuál es la naturaleza de tu diálogo interno? ¿Tu diálogo interno es predominantemente positivo, empoderador, o tu diálogo interno siempre se está moviendo desde el temor,
desde lo malo que podría pasar, desde lo que no salió perfecto. En este ejercicio que te comparto a continuación es una herramienta para comenzar a tomar el control de tu diálogo interno. Esa voz que permanentemente está corriendo en tu mente como una grabación. La idea es que comiences tú a tomar el control de esa grabación. Y el llamado es a que en primer lugar lo identifiques. Comiences a monitorear conscientemente cuál es la naturaleza de esa conversación que tienes contigo mismo. ¿Qué te estás diciendo? Una vez que lo identificas ya de forma consciente, toma una respiración profunda y ubícate en el aquí y en el ahora. Después de todo, el presente es lo único que tenemos y lo único que podemos controlar. En tercer lugar, te invito a que alteres ese diálogo interno. ¿Cómo? Utilizando tu imaginación, cambiando el tono de la voz, cambiando la velocidad de la voz, modificando. A mí me funciona mucho si es un pensamiento de estos catastróficos, de algo que puede salir mal, me funciona mucho colocarle una voz de un personaje animado. No podemos detener el diálogo interno, normalmente él está siempre corriendo. Lo que sí podemos es identificarlo conscientemente y modificarlo. Te invito a que comiences a jugar con esa voz. ¿Cómo suena ese diálogo catastrófico si le colocas la voz, por ejemplo, de Mickey Mouse? O si imaginas que es una hormiga la que te está hablando. En lo personal, me ayuda mucho en esas noches cuando comienza el insomnio. Normalmente el insomnio se caracteriza por un diálogo interno muy fuerte. Es la mente que no deja de hablar. A mí me ayuda mucho colocarle una voz somnolienta. Esa voz que me está recordando qué voy a hacer mañana, qué tengo que hacer, que si puede salir mal, que acuérdate lo que ocurrió el otro día. Si yo coloco esa voz y la coloco muy lenta y además la coloco somnolienta, incluso la hago que bostece, termina inmediatamente contagiándome el sueño. De modo que utilizar nuestra imaginación para modificar ese diálogo interno, bajándole el volumen al mínimo, alejándolo si lo sentimos muy cerca, cambiándole la tonalidad de la voz, ayuda de una manera increíble a modificar la carga emocional que ese pensamiento, que ese diálogo interno tiene sobre ti, y por ende terminas tomando el control de esa mente. En cuarto lugar, una vez que lo has alterado, cambiándole el tono, la velocidad, el ritmo, etc., te invito a que lo cuestiones. ¿Qué tan cierto o qué tanta probabilidad hay de que ocurra eso tan negativo que me estoy imaginando? ¿Ha ocurrido en el pasado? ¿O es simplemente una exageración? ¿Ocurre siempre o es una generalización? Cuestiona ese diálogo interno que ya has minimizado a través de la alteración y, por último, sustitúyelo por una versión positiva. Es decir, si el diálogo interno te está advirtiendo acerca de algo malo que podría pasar, modifica ese diálogo y llévalo a la emoción de lo bueno que podría ocurrir. Y esa es una técnica maravillosa que normalmente recomienda Tony Robbins. ¿Qué tal si dejamos de sentir miedo por lo malo que puede pasar cada día y comenzamos a sentir la pasión y la emoción por lo bueno que nos puede ocurrir? El reto es que durante una semana hagas este ejercicio de identificación de diálogos internos negativos y le apliques esta receta para modificarlos y tomar tú el control de esa voz. Vamos a compartir otro ejercicio para ir, como te decía, controlando estos 70,000 pensamientos. Y se llama la técnica de la dieta mental. Realmente somos lo que pensamos. Recuerda que lo que pensamos determina hacia dónde está nuestro enfoque, determina la calidad de nuestro diálogo interno, determina la naturaleza de las emociones que vamos sintiendo en nuestro día a día, determina la carga química que liberamos a nuestro organismo y por ende también determina nuestra conducta, nuestros actos, inclusive nuestro estado de salud. Tomar el control de nuestros pensamientos es tomar el control de nuestra realidad. ¿En qué consiste esta práctica denominada la dieta mental? Cada vez que llegue un pensamiento negativo, en primer lugar, lo detectas. Es comenzar a monitorear, como te decía, conscientemente nuestro pensamiento. Inmediatamente que lo detectas, es un pensamiento recurrente, te das cuenta de que normalmente piensas lo mismo,
tienes que cortar ese pensamiento negativo. ¿Cómo? Al cerebro no le puedes quitar un pensamiento si no lo sustituyes por otro. Una forma de cortarlo es sustituirlo por un pensamiento, pero esta vez en positivo. Es decir, imagínate ese evento resuelto positivamente, tal como hicimos en nuestro primer video. Visualiza la consecución positiva. Esto es enseñar a Sara a enfocarse en el estado deseado y no en el estado no deseado, a donde quieres llegar y no a donde no quieres estar. La idea es que mantengas esta estrategia por lo menos durante una semana y poco a poco te vas a ir dando cuenta de cómo vas identificando que son pensamientos que se repiten, son pensamientos irracionales, son generalizaciones que nada tienen que ver con lo que termina ocurriendo y que por el contrario te van limitando y van cuestionando todas tus capacidades. El ejercicio muy sencillo: identifica el pensamiento y córtalo. ¿Cómo lo cortas? Sustituyéndolo por uno positivo. Ahora, ¿cómo tomar el control de 70.000 pensamientos? Suena realmente muy complicado, pero si te das cuenta, los pensamientos negativos que tenemos normalmente tienen unas clasificaciones. Si yo te pido que clasifiques las fuentes de estos pensamientos, normalmente no exceden los 8 o 10 rubros. Normalmente los pensamientos de advertencia, catastróficos, pensamientos negativos, vienen, por ejemplo, el rubro familia, el rubro trabajo, el rubro salud, el rubro pareja. Normalmente cada uno de esos rubros son fuente automática de pensamientos negativos cuando nuestra mente está funcionando de forma reactiva. La idea acá es que clasifiques, incluso lo puedes escribir, puedes hacer una lista de clasificación de rubros o de, digamos, elementos o facetas que te originan pensamientos negativos. Una vez que los tengas, encasilla cada uno de los pensamientos que ya has ido previamente identificando dentro de cada uno de esos rubros y pregúntate qué elementos de esos pensamientos están bajo mi control y cuáles no. Muchos de estos pensamientos negativos se dan por temas que realmente no están bajo nuestro alcance, no están bajo nuestro control. Lo que tienes que hacer es, una vez clasificados, determina cuáles están bajo tu control y cuáles no. Identifica la que no están dentro de tu control, es decir, que son pensamientos que vienen del pasado o de imaginarse elementos en el futuro, realmente no están en tu control o que dependan de terceros, y simplemente déjalos ir. No enfoques tu energía, tu poder mental en elementos sobre los que tú no tienes un control objetivo. No puedes hacer nada al respecto. Hay cosas que ocurren y simplemente hay que manejarlas. Si puedes, cómo no, reencuadrarlas. Puedes ir al pasado para tomar tus mejores recursos. Puedes ir al futuro para construir la película de forma positiva y poderosa, como hemos visto en ejercicios previos, pero lo que no puedes es mortificarte por cosas que ya ocurrieron o cosas que no han ocurrido. Esas cosas simplemente déjalas ir. Y por último, identifica aquellas cosas sobre las que sí tienes control. Por ejemplo, a mí me está preocupando el exceso de peso y el impacto que pueda tener en mi salud. Es un pensamiento que tengo recurrentemente. Bueno, el exceso de peso es un elemento que sí está bajo mi control. En lugar de repasarlo y gastar redes neuronales, gastar conexiones sinápticas en repasar esa preocupación, la idea es que una vez identificado yo pueda ocuparme y generar un plan de acción que me permita trabajar en el tiempo presente para solucionar ese pensamiento. Clasificando de esta manera los pensamientos, verás que un plan de acción te puede ayudar a eliminar miles de pensamientos de un solo golpe, de una sola vez. Porque cuando comienzas a orientar tu enfoque en la solución, en un plan de acción, lo que estás es involucrando tu mente racional. El plan de acción es una meta muy bien definida que incluye cómo, cuándo, los pasos diarios que tengo que dar. Es decir, que estás involucrando ya no al piloto automático y la mente inconsciente, sino a la corteza prefrontal cuando planificas tu acción, al hemisferio izquierdo, a la parte
consciente, a la parte racional de tu mente, y automáticamente le estás restando poder a ese pensamiento negativo. El llamado es a que te ocupes y a que no te preocupes. De esta manera tomarás el control muy rápidamente de la gran mayoría de estos pensamientos negativos, y pronto te convertirás en el conductor consciente, el director de tu propia película. A lo largo de estos 3 videos repasamos el funcionamiento de nuestra mente y de nuestro cerebro, las principales dinámicas que tienen lugar y cómo impactan en algunos elementos de nuestra conducta. Hablamos acerca del diálogo interno, esa voz permanente que está en nuestra mente, y cómo mitigarla y poco a poco ir tomando el control. Hablamos acerca de los pensamientos negativos y cómo cortarlos y tornarlos en pensamiento positivo. Hablamos acerca de un sistema muy importante, sistema de activación reticular ascendente, que te permite, a través de tomar el control de tu enfoque, determinar una nueva realidad llena de oportunidades y llena de aquello a donde quieres llegar. Estos elementos son la base para todos los ejercicios y las prácticas que vas a estar experimentando, viviendo en el resto de este curso, y espero que te haya sido de gran ayuda para ir tomando poco a poco el control consciente de todos tus procesos mentales. Gracias.